Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar este hermoso bolso con un punto fantasía muy fácil, muy bonito de realizar. Lo haremos sobre una base rectangular que aprendimos a hacer en el tutorial pasado. También te voy a enseñar a hacer los cierres de cada vuelta sin que se noten y que no te dejen cicatrices. ¿Quieres saber cómo voy a realizar este proyecto? Primero te quiero invitar a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo y así me motives a seguir creando estos hermosos contenidos para ti. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto y lo vamos a hacer sobre una base que ya hemos elaborado. Esta la hicimos en el tutorial pasado, es una base rectangular. La verdad que es muy sencilla de realizar. Está conformada por punto bajo y punto deslizado. Esta base rectangular tiene unas medidas de 23 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho. Estas medidas son ideal para este proyecto. Tú puedes adaptar las medidas dependiendo del proyecto que tú quieras realizar. Esta base es ideal para aquellas chicas que de pronto no dominan la otra técnica, pues esta es mucho más sencilla. Voy a trabajar sobre ella para que veas cómo queda el proyecto o cómo quedaría un bolso con esta base. La base es bastante firme. Miren que es bastante firme y por lo general ella queda en su forma. Esta la elaboré con trapillo de algodón. Tú la puedes realizar con trapillo pluma. Puedes aplicar esta técnica a otro tipo de material que tengas a la mano que sirva para tejer. Voy a trabajarlo con un trapillo de algodón. Este lo elaboré con el mismo trapillo. Es de algodón de 1,5 centímetros. Miren, 1,5 centímetros de ancho. Es un algodón que no estira, un trapillo que no estira. Y lo voy a trabajar con una aguja de 7 milímetros. Miren que el trapillo sea ideal para trabajarlo con la aguja porque no sobresale de la puntica. El tutorial del paso a paso de la base te lo voy a dejar en la descripción del video. Los materiales y las cantidades también las vas a encontrar ahí. Vamos a iniciar en un lateral, pero antes vamos a dejar 1,5 metros de hebra. Puedes tomar las medidas con 1 metro. Miren, aquí tengo 1,50. Este lo voy a dejar en reserva. Tengan en cuenta que la parte de arriba sea donde se ven estas lomitas. Esta es la parte que va a quedar dentro del bolso y la parte que va a quedar fuera, en la parte de abajo, sea esta donde están los puntos deslizados, donde se ven las cadenetas. Aquí identificamos una cadeneta y aquí se ve otra cadeneta. Vamos a trabajar solamente esta cadeneta, la de abajo no. Esta queda de decoración. Vamos a pasar la aguja tomando la hebra de la parte de arriba de esta cadeneta y las dos lomitas que se ven de la parte de atrás de esa cadeneta. Miren que hay dos lomitas, una que hace parte de la cadeneta de abajo y la otra que hace parte de los puntos bajos con que trabajamos los laterales. Miren, hay dos lomitas y la cadeneta. Entonces esas dos lomitas son las que vamos a trabajar. Pasamos la aguja por esas tres, 1, 2 aquí y 3. Tomamos hebra y aquí tenemos una orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos una cadeneta. Vamos a pasar la aguja en el siguiente punto, en medio de la cadeneta y debajo de las dos lomitas.
tomamos hebra, sacamos, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Miren, ya estamos trabajando puntos bajos. Estos puntos los estamos trabajando para ir dándole altura ya a nuestro bolso. Tomamos el siguiente punto, tomamos hebra, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Seguimos trabajando los puntos bajos por toda la orilla de la base hasta llegar a este primer punto. Aquí se ve un poquito difícil pasar la aguja. Vamos a realizar el antepenúltimo punto de esta primera vuelta. Esta parte es bastante importante y quiero que presten toda la atención porque aquí vamos a hacer el cierre y la subida de una forma diferente. Vamos a tener a la mano, miren que esta es la hebra que hemos reservado y esta es con la que estamos trabajando. Vamos a pasar la aguja por ese antepenúltimo punto. Vamos a tomar hebra, que es con la que estamos trabajando, y vamos a sacar la orejita. Vamos a hacer el cambio de la hebra con la que estamos trabajando por la hebra que tenemos reservada. Tomamos de esa hebra y vamos a cerrar esas 2 orejitas. Cerramos el punto con la hebra que está reservada. Vamos a sacar esa hebra, miren. Y la vamos a pasar por esta primera cadeneta. ¿Sí ven la primera cadeneta? Pasamos la aguja de la parte de atrás, tomando esas 2 por debajo de esas 2 orejitas. Tomamos esa hebra, miren, la colocamos en el ganchillo y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y la vamos a pasar en el centro de este último punto. Miren esta cadeneta, en el centro de esa cadeneta, tomando la lomita y pasándola en medio de la cadeneta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos y miren que así hemos cerrado esta primera vuelta. Quedó el cierre perfecto. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque vamos a trabajar un punto que es un punto fantasía. Antes de iniciar la segunda vuelta les quiero mostrar cómo quedó la primera. Les quiero mostrar este detalle. Miren la cadeneta que quedó formada debajo de la primera vuelta. Miren que ha quedado tan bonito y de la parte de abajo también se ve una cadeneta hecha. Aquí realicé 48 puntos. Quiero que tengan en cuenta eso, que siempre finalicen con un punto par, porque el patrón que vamos a realizar lo vamos a hacer con un punto que es conocido como un punto fantasía, un punto bajo en relieve, y va a ir acompañado de un punto bajo. Por lo general, los proyectos o los patrones se trabajan puntos intercalados. Entonces es mejor siempre, al realizar una base, tener en cuenta que la base termine en un número par. Sea 48, que en este caso tengo 48, sea 50, sea 46, que siempre sea un número par, porque se les va a facilitar más a la hora de realizar sus proyectos. Aquí vamos a seguir la segunda vuelta y la vamos a realizar con la hebra con la que vamos a trabajar, que es la que viene del ovillo. Vamos a pasar la aguja. Miren que aquí es donde
se cerró esta vuelta, ahí mismo vamos a abrir la segunda y vamos a pasar la aguja debajo de este primer punto. Miren este punto bajo que está aquí. El punto bajo tiene 2 hebras, la primera y la segunda. Vamos a pasar la aguja de ladito por debajo de esas 2 hebras. Miren, de esta forma. Por ahí vamos a iniciar. Así. Vamos a tomar la hebra y la vamos a pasar debajo de esas 2. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Si ven que es un punto en relieve, después del punto en relieve vamos a realizar un punto bajo justamente al lado, en ese espacio que queda entre el punto en relieve y el punto bajo siguiente. Miren ese espacio, ahí vamos a realizar el punto bajo. Pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos un punto bajo sencillo. En el siguiente espacio, que es este, aquí, en este punto, vamos a realizar un punto en relieve. Quiero que tengan en cuenta esto porque a veces uno se tiende a enredar y cree que como aquí realizamos el punto bajo, aquí vamos a realizar el punto relieve. No, el punto en relieve va en el siguiente punto, en este que está aquí. Dejamos este punto, viene siendo parte del punto bajo que está arriba. En ese siguiente punto es que vamos a hacer el punto en relieve. Miren. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Miren. En el siguiente, al lado del punto bajo en relieve, en el espacio, aquí sí vamos a realizar un punto bajo sencillo. Saltamos este punto, mírenlo, que es donde se hizo el punto bajo sencillo, y vamos a tomar el siguiente punto debajo de esas 2 hebras. Vamos a realizar el punto bajo en relieve. Tomamos hebra y damos altura. Es importante que tengan eso en cuenta para cuando lo estén realizando no se enreden. En el siguiente espacio, en medio del punto en relieve y el punto bajo siguiente, vamos a hacer un punto bajo sencillo. Saltamos al segundo espacio y aquí vamos a realizar el punto en relieve o el punto en fantasía. Y realizamos un punto en relieve debajo del punto bajo, que viene después un punto sencillo, justamente al lado. Saltamos ese puntico y en el siguiente vamos a realizar el punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve. Punto bajo, punto en relieve. Ya saben que damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Punto bajo sencillo. Este no, sino el siguiente. Punto en relieve. Punto sencillo. Punto en relieve. Así vamos a seguir trabajando este patrón hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Ya estamos en el antepenúltimo punto, vamos a realizar el último y es un punto bajo. Vamos a pasar la aguja en el punto siguiente, miren, del punto en relieve. Vamos a tomar hebra, puede ser la hebra con la que están trabajando,
Sacamos la orejita y vamos a cerrar con la hebra que tenemos reservada. ¿Qué hacemos para que no se nos suba aquí esta orejita? Damos la altura a nivel del ganchillo, tenemos en la aguja y vamos a sostener esa hebra con este dedo. Vamos a tomar la que tenemos reservada y vamos a darle el cierre. Así va a quedar. Sacamos esa hebra y vamos a pasarla. Miren, esta es la primera cadeneta. No la vamos a pasar por aquí, sino en la segunda. Primera cadeneta, segunda cadeneta. A partir de la segunda vuelta vamos a pasarla por la segunda cadeneta. Llevamos hebra, la llevamos hacia atrás. Y miren ya cómo hemos ido cerrando. Tomamos esa hebra y la pasamos en el centro de la última cadeneta. Mira, tomando la lomita de la parte de atrás del punto y debajo o en el centro de la última cadeneta. Pasamos y ahí vamos cerrando. Miren cómo ha cerrado ese punto. No se ve nada, de la parte de adentro queda muy bien. Vamos a abrir la tercera vuelta y miren que aquí nos ha quedado los puntos intercalados en esta segunda vuelta. Miren, punto en relevo, punto bajo, punto en relevo, punto bajo sencillo, punto en relevo, punto bajo sencillo, y hemos cerrado en par. Vamos a ir acomodando la pieza y vamos a abrir la tercera vuelta. La tercera vuelta la vamos a abrir ya con la hebra que viene del ovillo. Vamos a pasar la aguja, lo vamos a hacer igual como hicimos la segunda vuelta. Siempre vamos a abrir no en el punto en relevo, sino en el punto bajo sencillo. Aquí donde está la hebra, en ese punto que está delante, vamos a abrir la tercera vuelta. Pasamos la aguja en el lado del punto, tomando las dos hebras por debajo. Tomamos el trapillo, lo colocamos en la aguja, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren que aquí ya tenemos el punto en relieve. Al lado vamos a hacer el punto bajo, miren, punto relieve, punto bajo. Ya aquí tenemos el punto en relieve. Vamos a hacer el otro punto en relieve porque aquí tenemos punto en relieve, punto bajo. Ahora viene punto en relieve y lo vamos a hacer en el punto bajo sencillo de la vuelta anterior. Pasamos la aguja del ladito de ese punto. Aquí. Así. Tomamos hebra, pasamos por esos dos, damos altura, tenemos dos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Ahora vamos a realizar en el de al lado un punto bajo sencillo. Punto bajo lo estamos realizando debajo de la cadeneta. En el siguiente punto sencillo vamos a realizar el punto en relieve. Realizamos justo al lado un punto sencillo y en el siguiente punto sencillo vamos a realizar punto en relieve. Ya están viendo cómo es la secuencia. En el punto sencillo de las vueltas anteriores vamos a realizar los puntos en relieve y al lado del punto en relieve vamos a realizar el punto sencillo. Este es el patrón, un patrón muy sencillo. El acabado es hermoso.
Seguimos intercalando estos dos puntos hasta llegar al antepenúltimo punto de la tercera vuelta. Estoy finalizando la tercera vuelta y miren que aquí ya realicé el último punto en relieve. Vamos a realizar el último punto, que viene siendo un punto bajo sencillo, punto en relieve, punto bajo sencillo, con la hebra que viene del ovillo. Aquí vamos a hacer el cambio de la hebra y vamos a tomar la que tenemos reservada. Tomamos esa hebra y vamos a pasar por los dos. Ya hemos cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Sacamos y vamos a cerrar esta vuelta. Lo vamos a hacer, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí aparentemente se ve que es la primera cadeneta. No, esta cadeneta hace parte del punto en relieve, este que está aquí. Vamos a hacerlo por la segunda que vemos, miren, primera y segunda. Pasamos la hebra de la parte de atrás, colocamos la hebra corta, que es con la que estamos cerrando, en el ganchillo, la llevamos hacia atrás, sacamos y ajustamos. Pasamos en la última cadeneta, debajo de la lomita y en medio de la cadena. Tomamos hebra, la llevamos hacia atrás, y así hemos cerrado esta tercera vuelta. Miren que no se nota ni cierre ni apertura, todo va quedando muy bien. Vamos a abrir la cuarta vuelta y miren que la hebra que viene del ovillo siempre queda de la parte de atrás de un punto bajo sencillo. Vamos a pasar la aguja de ladito debajo de las dos hebras, tomando hebra en el ganchillo, pasándola por esas dos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Ya aquí tenemos nuestro primer punto en relieve. Seguimos con un punto bajo sencillo. Aquí donde está el punto bajo sencillo vamos a realizar un punto en relieve. Punto bajo sencillo, punto en relieve, punto bajo sencillo, punto en relieve. Vamos acomodando y ya miren cómo nos va quedando este patrón. Es un patrón muy bonito. Así vamos a seguir intercalando los puntos hasta llegar a una altura de 19 centímetros. Ya hemos subido nuestra pieza. Miren cómo nos ha quedado. Aquí he realizado 16 vueltas y les quiero mostrar cómo identificar cada vuelta en este punto. Vamos a ubicarnos en la última vuelta y en el punto bajo solito, el sencillo, mírenlo aquí donde está. Si podemos ver o notar, cada punto fantasía está compuesto por dos puntos. Contamos el rombo, que esto parece una figura de rombo, lo contamos 2, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí tenemos ya las 16 vueltas. Este bolso nos ha quedado con una altura de 18 centímetros y un poquito, casi 18 centímetros y medio. Mírenlo aquí. Yo les dije 19 centímetros, pero si realizaba la otra vuelta lo más probable era que me subiera a 20. Así que tengan en cuenta, por favor, que las medidas siempre son aproximadas. Puedes tener medio centímetro más, medio centímetro menos,
o un centímetro menos o un centímetro más, depende también del trapillo. Puedes realizar 16 vueltas o de pronto puedes realizar menos vueltas o de pronto te toques realizar más vueltas para poder llegar a esta altura. Así que ten paciencia, a medida que lo vayas elaborando, tú misma te vas dando cuenta de las proporciones que le quieres dar. Les di el alto, ahora les voy a dar el ancho. Tenemos un ancho de 26 centímetros. Vamos a seguir trabajando sobre esta pieza para darle los acabados finales. Aquí, miren, ya cerré la última vuelta de la misma forma como les había explicado la primera. Miren todo el material que nos quedó. Este es de la hebra que tenemos reservada. Les recuerdo que son 1,5 metros que hay que reservar. ¿Qué vamos a hacer con esa hebra? La vamos a esconder. Vamos a acomodar nuestra pieza de esta forma. Ya la hebra la escondimos y la pegamos con un puntico de silicona. Teniendo la pieza así ubicada, vamos a contar desde los laterales hacia adentro 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Teniendo en cuenta que el séptimo punto siempre nos caiga donde está un punto sencillo. Vamos a realizar de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mírenlo aquí. En el centro de los puntos nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. De este lado también nos ha quedado 10 puntos. Vamos ahora a realizar la subida de la manigueta. Vamos a quitar este primer marcador, pero antes les quiero mostrar, miren dónde ha quedado mi hebra. De este lado no la voy a cortar porque voy a llevarla hasta este punto donde voy a realizar el primer punto. Si su hebra les queda muy en el centro, pueden cortarla, guardarla e iniciar en el punto donde van a hacer la manigueta. Vamos a quitar el marcador. Vamos a pasar la aguja de ladito en el punto bajo. Miren. Vamos a tomar la hebra, vamos a pasarla, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a realizar aquí 11 puntos o 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Quitamos este marcador y vamos a pasar la aguja de ladito en ese punto bajo. Miren que los marcadores los colocamos en los puntos bajos que son sencillos. Pasamos la aguja de ladito. Tomamos hebra, pasamos por las dos, damos altura, nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Así nos ha quedado la primera manigueta. Vamos a seguir el proceso con los mismos puntos. Ya realizamos un punto que es en relieve. Vamos a pasar justo al lado y vamos a hacer un punto sencillo. Un punto en relieve y un punto sencillo. Miren. Aquí les quiero mostrar porque en este punto quiero colocar una argolla. Las que tengan la posibilidad pueden colocar esta argollita de mosquetón, es muy sencilla, solamente la pasan. Y fuera.
pero las que no tengan esa posibilidad de tenerlas a la mano, pueden usar estas argollas que son enteras y las vamos a colocar aquí. Recuerden que ya aquí tenemos nuestra pieza dividida. Entonces, estos serían los puntos donde van a ir las argollas y este de este lado. Vamos a seguir trabajando. Aquí viene un punto sencillo y aquí viene un punto en relieve. Vamos a pasar la aguja, tomamos hebra, sacamos esta hebra de la aguja y ahí vamos a colocar la argolla. Colocamos nuevamente la hebra en la aguja y miren cómo nos ha quedado la argolla. Tomamos hebra y cerramos. En el punto siguiente vamos a hacer un punto bajo y vamos a pasar la aguja dentro de la argolla y dentro del punto. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Seguimos con un punto en relieve. Y miren cómo nos ha quedado esta postura de la argolla. Es muy fácil. Vamos a realizar este lado. Vamos a colocar la segunda argolla. Y aquí, miren, ya realicé la segunda manigueta, igual como realizamos la primera, dejando 11 cadenetas. Vamos a colocar esta argolla. Miren que antes del marcador yo realicé un punto en relieve. Vamos a pasar la aguja en el punto bajo del ladito, tomamos hebra, damos altura, sacamos la aguja de la primera hebra, de la primera orejita, y en esa orejita vamos a colocar la argolla. Ponemos nuevamente la orejita dentro del ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Quitamos el marcador y vamos a hacer dentro de la argolla y dentro del punto vamos a realizar un punto bajo sencillo. Así hemos colocado la argolla de este lado. Seguimos. Punto relieve, punto sencillo, aquí ya hemos llegado al último punto sencillo y aquí ya tenemos un punto en relieve. Vamos a realizar puntos bajos por todo el borde de la manigueta. De esta forma pasamos la aguja, tomamos hebra, pasamos por 2 y aquí tenemos un punto, 2, 3, 4, 5, 'Contamos cuántos puntos hemos realizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tenemos 12 puntos. Seguimos el proceso de punto relieve, punto sencillo, punto relieve, punto sencillo. Esta es la segunda manigueta, hice el mismo proceso y también realicé 11 puntos bajos. Les quiero mostrar
porque de este lado ya coloqué, ya hice la segunda vuelta con la argolla. Entonces les quiero mostrar cómo elaboré esa segunda vuelta teniendo ya la argolla puesta. Aquí tenemos un punto en relieve, vamos a realizar un punto sencillo. Aquí donde está el punto sencillo vamos a realizar un punto en relieve. Vamos a pasar la aguja debajo, tomamos hebra, sacamos, damos altura y cerramos. Entonces no va a afectar en nada que tengamos la argolla puesta. Vamos a seguir el proceso y miren que queda muy bien. Voy a seguir hasta cerrar y les muestro cómo vamos a finalizar. Ya estoy aquí en el último punto, que fue donde iniciamos. Miren que este es el último punto donde iniciamos, este es el antepenúltimo, pero ya no voy a seguir dando vueltas y tampoco tengo la hebra para hacer el cierre. ¿Cómo vamos a hacer el cierre aquí? Pues muy sencillo, vamos a darle altura a esta hebra y la vamos a pasar. Esta es la primera cadeneta, la vamos a pasar en la segunda cadeneta. Le ponemos la orejita en el ganchillo, llevamos hacia atrás. Miren, ya ahí hemos disimulado ese cierre. Vamos a ajustar, porque ahora vamos a hacer un acabado con puntos deslizados por toda la orilla de este hermoso bolso. Así que vamos a pasar la aguja en el centro. Miren, les voy a mostrar, ahí me encuentro, aquí, por aquí, vamos a pasar la aguja por aquí, por todos estos puntos, y vamos a realizar puntos deslizados. Pasamos la aguja, colocamos la orejita dentro del ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Así. Aquí vamos a empezar los puntos deslizados. Pasamos la aguja dentro del primero, tomamos hebra, llevamos hacia adelante. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, pasamos la primera dentro de la segunda. Repetimos el proceso, pasamos la primera dentro de la segunda. Y así lo vamos a ir haciendo por toda la orilla hasta llegar a este punto nuevamente. Trata de no apretar mucho estos puntos. Mira cómo va quedando de bonito. Ya hemos realizado el último punto, vamos a hacer ahora el cierre. Cortamos esta hebra, sacamos y las vamos a pasar. Miren que esta es la primera cadeneta. Miren aquí donde está. Pasamos la aguja de ladito, tomamos hebra, la llevamos hacia atrás y vamos a pasar la hebra en el centro de esta última cadeneta. Mírenla, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Miren, así hemos cerrado, acomodamos bien para que el punto nos quede en proporción a los demás. Y miren cómo ha quedado esta bolsa. Ahora escondemos esta hebra. Hemos llegado al final de este proyecto y miren cómo ha quedado esta puntada. Sobre todo quiero que miren donde hemos realizado los cierres.
de cada vuelta que no se nota. Aquí le he colocado un brochecito de imán y la asa se la he colocado en cuero. Ustedes pueden colocar los accesorios que tengan a la mano, que les gusten. La verdad que ya esto es algo muy opcional. Voy a regalarles las medidas finales. Tenemos este bolso con una altura de 21 centímetros y de ancho tenemos aquí 27 centímetros. Ya la medida de la base yo se la regalé al inicio, que de hecho miren cómo queda esta base, es bastante firme, muy bonita. Por dentro el bolso nos quedó bastante espacioso. Eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido todo el proceso. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Te invito a que me apoyes con un like, compartiendo este video, así me motivas a seguir compartiendo estos hermosos tutoriales contigo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.